¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos a un programa más de Universidad Sin Fronteras. En este día, como les prometimos, estaremos continuando el análisis de lo que son los candidatos y candidaturas independientes en nuestro país. Para llevar a cabo este proceso de intercambio de información, estaremos dialogando, al igual que lo hicimos en el programa anterior, con el doctor Ignacio Camargo González. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, particularmente aquí, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor Camargo ya está con nosotros y aprovecho para darle la más cordial bienvenida. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Tal y como quedamos en el programa pasado, yo quisiera hacer una breve recapitulación de lo que son las candidaturas independientes. Un fenómeno que irrumpe en nuestro país en este inicio del siglo XXI y en donde el doctor Camargo nos explicaba de alguna manera muy breve y muy sintética que no es tan novedoso, que incluso a principios del siglo pasado, ya desde los años, los primeros décadas del siglo pasado, ya existían en nuestra legislación las candidaturas independientes. Luego, a mitad del siglo fueron desaparecidas, por ahí por 1946 nos decía el doctor, sí, y se retoman en esta reforma electoral del año 2013. Para hablar sobre esto, quisiera que brevemente, doctor, les hicieras una recapitulación a nuestros televidentes y nuestros radioescuchas sobre lo que fueron las candidaturas independientes, cómo llegamos al estado que tienen en este momento o cuál es el estado del arte que hay respecto a las candidaturas independientes en este país. Sí, bueno, mira, las candidaturas independientes, como comentabas, surgen a partir de la Constitución de 1911 y luego la Constitución de 1917 se mantienen y desaparecen hasta 1946 con la legislación electoral. Luego, esta nueva versión que aparece con la reforma del 2012 y a nivel federal, y luego una reforma del año siguiente, en el 2013, para su aplicación a nivel local, a nivel de las entidades federativas. Es un reclamo, ¿no? Por parte de la ciudadanía. En la elección del 2012, por ejemplo, hubo 56 solicitudes de candidaturas independientes a la presidencia de la República. Es una demanda ciudadana que, por otra parte, viene apareciendo en la Constitución como un derecho, ¿no? El derecho que fue monopolizado por los partidos políticos para que solo este tipo de organizaciones pudieran proponer candidatos a cargos de elección popular. Pero, digo, la contradicción pues aparece, ¿no?, en la Constitución, y se ha discutido mucho sobre el asunto de que los mismos partidos políticos pues están cooptando ese derecho que tiene la ciudadanía de ser votado, ¿no?, de votar y ser votado. Digo, se mantuvo como monopolio hasta la reforma del 2012, en la que pues irrumpen, ¿no? Se tenía mucho, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, se tenían muchas expectativas sobre las candidaturas independientes, pero ya a la hora de la reforma y a la hora del proteccionismo político que se manifiesta en los órganos deliberativos, nos damos cuenta que hay una serie de restricciones, ¿no?, para la participación de la ciudadanía. Aquí yo quiero hacer un apunte, y es que, miren, amables televidentes, radioescuchas, seguramente alguna ocasión ustedes tuvieron el interés de conocer, bueno, ¿y cuáles son los requisitos para ser candidatos independientes para cualquier cargo de elección popular? Hablemos desde presidente municipal hasta diputado local o diputado federal, incluyendo el propio presidente de la República. El caso es de que cuando pensamos en los requisitos, pensamos también en lo que hicieron los partidos políticos. En una actitud de complicidad plena, total, avasalladora, los partidos políticos reglamentaron, creo yo, y tú, doctor, nos puedes dar la información, demasiado las candidaturas independientes. Es decir, se pusieron en mente obstaculizar las posibilidades ciudadanas para llegar a las candidaturas independientes. Es decir, que si usted tenía el interés de participar, no le resultara tan sencillo. ¿En qué consistieron estos medios
que dificultaron el obtener candidaturas independientes a los ciudadanos y hasta qué número los afectaron. Nos dabas un dato en el programa pasado, doctor, que es verdaderamente pues, patético. ¿Cuántos participaron y cuántos llegaron a ser candidatos? Sí, esta serie de, bueno, ya lo prescribe la teoría, ¿no? La teoría de los recursos nos dice que participan quienes cuenten con cierto tipo de recursos y se inhibe la participación si no cuentas con ese otro tipo de recursos, ¿no? La participación política viene pues a corroborar este principio teórico de que solo quienes tienen o quienes cuentan con este tipo de recursos tienen la posibilidad de participar. Los legisladores, aludiendo a este principio de proteccionismo político del que hablábamos hace un momento, y de la autorreferencialidad de los propios partidos políticos, pues mantienen un control, ¿no? Como a la hora de decidir sobre la apertura para la participación de la ciudadanía sin el respaldo de los partidos políticos, ellos consideran luego entonces cómo poner una serie de restricciones para que no todos los que quieran participar lo puedan hacer. Y luego entonces nos damos cuenta que se reproduce el funcionamiento de las oligarquías, que ya se reproducía al interior de los partidos, también a partir de las candidaturas independientes, ¿no? Es decir, por eso la oligarquía gobernante en el partido político o en los partidos políticos en México mantienen su interés de no dejar participar a todos los que quieran. Sí, y bueno, Gaetano Mosca y algunos teóricos de las élites ya lo habían señalado, ¿no? Hay una circulación de las élites. Algunos están en el poder y otros no, pero van rotándose en los cargos, ¿no? Y esto me parece que ya venía ocurriendo, por ejemplo, con los nanopartidos o con los partidos satélites, ¿no? Cuando cuando un actor, cuando un político profesional consideraba que merecía la candidatura y no la obtenía, pues negociaba con otros partidos para poder participar en la lista electoral, ¿no? Y en ocasiones lograba, ¿no?, obtener el triunfo, porque lograba pues aglutinar, ¿no?, una serie de intereses, porque finalmente los partidos son eso, son organizaciones agregadoras de intereses, y las candidaturas, los candidatos independientes, como en el caso del Bronco, que es uno de los estudios de caso que proponemos acá, él lleva esos recursos con los que también en las conclusiones de este documento, de esta investigación, aparecen ahí al final, ¿no? Cómo ellos cuentan con una serie de recursos que les van a posibilitar contender, y no solo contender, pues competir en un proceso electoral. Voy a irme al análisis de casos, particularmente el Bronco, ya que lo tocas, después de que volvamos de la pausa. ¿Has terminado tu licenciatura y quieres continuar con tu formación académica? Acércate. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene un lugar para ti. Ven y conoce nuestros planes de estudio: Maestría en Comunicación, Maestría en Administración y Maestría en Administración Pública. No pierdas tiempo, infórmate y pregunta por nuestras promociones. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Conocer, hacer, transformar. Amigos, ya regresamos del corte y bueno, es importante decirles a ustedes que toda la información relativa sobre cómo es nuestra democracia y muy particularmente de las candidaturas independientes puede encontrarlo usted en este texto que estoy mostrando ahora a usted. ¿Cómo es nuestra democracia? Es una publicación elaborada por la editorial EON y bueno, publicada aquí por la Universidad Autónoma de Chihuahua. En ella, en el capítulo 3, se aborda el fenómeno de las candidaturas independientes. Doctor, antes de irnos al corte hablábamos de que estuvieron en juego más de 2,000 cargos en el 2015 y que de esas 2,000 y tantas posibilidades de llegar a un cargo, solamente hubo 130 y tantos candidatos. Sí, fueron 2,159 cargos de elección popular distribuidos en 18 entidades y el Distrito Federal.
había que recordar pues que son elecciones concurrentes, que se llevan al mismo tiempo que la elección federal intermedia, ¿no? Elección federal intermedia del 2015 y hubo 133 candidatos independientes a todos los cargos. De esos 133 que lograron las candidaturas, lograron su candidatura como independientes, solo 6 obtuvieron el triunfo. Entre ellos el Bronco, ¿no? El gobernador de Nuevo León, que pues fue un caso, me parece, paradigmático de lo que en realidad han llegado a ser los candidatos independientes. Uno pensaría que un candidato independiente es un ciudadano común y corriente que se inscribe para participar en un proceso electoral. Y ahora, después del análisis que hicimos de estos 133 candidatos que participaron, pues nos damos cuenta que el 98% de ellos ya 98%. eran políticos profesionales. Es decir, ya venían de algún partido político. Que se dedicaban y habían sido militantes de algún partido. El Bronco llevaba 30 años siendo priista, ¿no? En Nuevo León. Ni modo que haya tomado agua bendita y se convirtió ahora en una persona independiente, sí. Un hombre políticamente puro. No los hay. Sí, bueno, lo que comentaba al final en las conclusiones es que el Bronco contaba con una serie de contactos, una red muy importante, experiencia en la esfera de la política. Muchos de los mecenas que colaboran con una serie de recursos, sobre todo financieros, pues estuvieron detrás de él, ¿no? Él difícilmente... Ocurre también con Pedro Kumamoto, ¿no? Un candidato independiente a Antes diputado de local. Kumamoto quisiera yo regresar con el Bronco. Es decir, a usted que nos escucha, que nos sintoniza, es importante recargar esto. En el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, allá en Nuevo León, es el hombre más emblemático de las candidaturas independientes por el nivel de importancia del cargo que tiene como gobernador de Nuevo León. No venía de la ciudadanía, sino que venía de un partido político que no lo quiso postular. Es decir, la élite o la oligarquía gobernante en el PRI de Nuevo León le dijo que no, y entonces él siguió por la vía independiente con los afectos, las filias e intereses que en torno a él se agruparon. Más aún, doctor, y tú que estudiaste el caso, nos pudieras dar más luz al respecto. Muchos opinan que Jaime Rodríguez el Bronco es una especie de Armando Cavada en Ciudad Juárez, es decir, el PRI sabía que no iba a ganar la elección como partido y entonces saca de la jugada a un hombre como Jaime Rodríguez el Bronco, que era un hombre carismático, a fin de que por la vía independiente logre llegar al poder. Ya no lo tendría el PRI, pero sí lo tendría un expriista y no un enemigo declarado del partido político. Mira, eso yo lo veo muy complicado, ¿no? Los partidos políticos, e insisto en el asunto de las oligarquías, a la gente y a muchos analistas o muchos científicos en la esfera de la política no les agrada esta palabra, pero viene de la teoría clásica en ciencia política. Michels era quien decía, ¿no? Quien dice organización, dice oligarquía, y son grupos muy pequeños al interior de los propios partidos quienes deciden sobre las nominaciones, sobre las candidaturas, las asignaciones de las propias candidaturas, ¿no? Entonces, y por otra parte, hay fracciones al interior de los partidos, ¿no? Entonces, pues, tenemos el caso de las designaciones de las gubernaturas en el PRI, por ejemplo. Es un grupo muy pequeño en el Comité Ejecutivo Nacional en el que se integran priistas notables, entre ellos el presidente de la República, claro, quienes deciden quiénes van a ser los candidatos a gobernadores de su partido. Y que cuando son varios reparten el pastel entre los grupos políticos nacionales. Sí, y esto pues es evidente, ¿no? Habría que recordar cómo fue la salida de Manlio Fabio Beltrones, a partir precisamente de que perdieron 9 de las 12 gubernaturas que estuvieron en juego. Esto lo lleva a renunciar, pero finalmente renuncia por algo que él no hizo, o que esto es hasta paradójico, ¿no? Por algo que él no pudo haber hecho, es decir, él no designó a los candidatos que perdieron por su partido. Pero además hace una denuncia cuando renuncia, una especie de renuncia-denuncia, en donde él señala que las decisiones que se tomaron
no fueron las más apropiadas. Sí. Y ahora mismo lo vemos caminar una especie de outside del partido, sin salirse de él, pero ahí va caminando con otros actores políticos. Sí, de otros partidos. y luego entonces aquí regresamos, ¿no?, al asunto de la asignación bueno, más bien de la negativa del propio partido para que el Bronco fuera su candidato. Esto es una decisión que tomaron, ¿no? O sea, independientemente de que se calcule y de que se conozca pues sobre la manera en la que se distribuye el mercado electoral y quiénes tienen las preferencias en el interior, hay un grupo que decide lo que se va a hacer independientemente de lo que piensen los seguidores o el voto duro de un partido, ¿no? El electorado. Sí, entonces el Bronco sabía, es un hombre con 30 años de experiencia en la esfera de la política, sabía qué era lo que iba a ocurrir, ¿no? Y por eso es que renuncia un poco antes de que inicie el proceso electoral. Yo quisiera ahora referirme a otro fenómeno que se dan las candidaturas independientes y sobre todo porque ha sido objeto de estudio en las universidades del país. La irrupción de los jóvenes en las candidaturas independientes, particularmente los universitarios, tiene en el universitario Kumamoto, Javier Kumamoto, Pedro Kumamoto, allá en Jalisco, la oportunidad de ver cómo un joven, dice él, con 28,000 pesos juntados de sus amigos, se lanza a una candidatura. Eso es lo que dice él, es lo que platicó cuando estuvo aquí y cuando estuvo allá en otra universidad, aquí mismo en la ciudad, diciendo que así llegó a la candidatura independiente. Tú hiciste el estudio de su caso y yo creo que tienes más información al respecto. Fue así, es decir, juntó amigos y hacemos una polla, ¿no? Una vaquita, tengo 28, 30,000 pesos y me lanzo y reparto volantitos y me subo a la rutera y a lo mejor como burritos, así, tortas ahogadas. Mira, ya nos ubicamos en la esfera del discursiva, ¿no? Y de las estrategias de mercadotecnia política. Claro. Nos ubicamos en ese nivel, en esa esfera. Nadie puede ganar una elección sin recursos. Es algo así como la metáfora del fútbol, ¿no? Nadie puede, o como la metáfora de muchos de los deportes, entre ellos, por ejemplo, la Fórmula 1. Dicen, nadie puede ser campeón en Fórmula 1 sin dinero. Bueno, ocurre también en el fútbol, nadie puede ser, acá tenemos un colega, un experto en las lides del ¿Miente Kumamoto fútbol cuando dice que con 28,000 pesos ganó su elección? Pues yo diría que sí, porque hay una gran cantidad de recursos que se invirtieron, en esa campaña, una gran cantidad de recursos. No podemos, a un candidato independiente, si a los partidos no podemos hacerlo, pues a un candidato independiente no le vamos a pedir cuentas. Oye, realmente dime cuánto invertiste en esta campaña, ¿no? La red que participó con él, la experiencia que él tenía como activista en organizaciones. Él no viene de partidos políticos. O sea, pero no se levantó un día en la mañana y dijo, voy a ser candidato independiente. No, él ya tenía experiencia, sí es joven, pero con alguna experiencia en el activismo político ¿Con alguna estructura? Fuera de los partidos políticos, y ya tenía pues un equipo que podía respaldarlo. Hay una diversidad pues de tareas que requieren de un equipo motivado, un equipo con recursos, un equipo que se debe profesionalizar. No se gana la elección, claro. Hoy me levanté con ganas de ganar una elección y pues aquí me andan sobrando $3 millones. Puede ser que sí, ¿no? Pero no es tan sencillo el asunto, ¿no? Yo me quiero quedar con última reflexión del doctor porque nos dice algo muy cierto. Es decir, no construyes una candidatura independiente de la noche a la mañana. Se requiere más allá de las ganas o el entusiasmo. Se requiere estructura y recursos. Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos vamos a tocar un tema toral en el proceso electoral donde participan candidatos independientes. ¿Sigues conservando tu VHS? ¿Vives en la era de piedra o qué onda? En la Universidad Autónoma de Chihuahua queremos que te actualices. Convierte tu VHS a DVD por solo 100 pesos. Ven al taller de televisión y nosotros te lo convertimos.
Ya regresamos de este corte y antes de ir a él, habíamos comentado que el tema de las encuestas es algo total. No se puede dejar de un análisis de procesos electorales el tema de las encuestas. Y es que, mire, en este asunto de los candidatos independientes, también nuestro invitado esta tarde, el doctor Ignacio Camargo, abordó el tema de las encuestas. ¿Qué tanto influyeron en el interés, en el deseo del electorado de votar por Juan o Pedro, o por el Bronco, o por Kumamoto, o por Cavada aquí en Ciudad Juárez? Tú tienes la palabra, doctor. ¿Cómo se da este proceso? ¿En qué participaron? Estamos hablando del proceso electoral 2015. ¿Cómo influyeron las encuestas? ¿Sí influyen? Es decir, realmente yo, elector, estoy esperando que me diga tal encuestadora quién va a ganar para ir a dar mi voto a favor del candidato que va punteando. Pues, mira, las empresas encuestadoras, primero el IFE y luego el INE han intentado un cierto control sobre ellas, ¿no? Pero lo único que han logrado pues es que se les entregue el procedimiento metodológico, le llaman vitrina metodológica, para permitirles conocer la distribución del mercado electoral. El problema y que ha venido pues siendo recurrente y que ha venido contribuye con el desprestigio de estas empresas, de este tipo de empresas, es precisamente que ellas, bueno, los propietarios de este tipo de organizaciones, de empresas, saben que conocen el fenómeno del bandwagon, ¿no? Y aquí vamos a otro de los temas que se tratan en el texto, que no es otra cosa más que incidir en el imaginario colectivo y sobre todo en los electores indecisos para que se tomen una decisión en favor, y siempre lo hacen, en favor del candidato que consideran ellos que va ganando. Luego entonces las empresas encuestadoras lo que hacen es colocar a alguno de los candidatos, sobre todo pues el candidato que paga la encuesta, como puntero, ¿no? Como quien va a ganar en el proceso electoral. Esto en contubernio con los medios masivos de comunicación, sobre todo, se va configurando y se van modificando las actitudes de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo de los indecisos. Ya lo comentamos, no con todos ocurre y no con todos es posible que ocurra este fenómeno. Entonces, esto ¿por qué se discute en el texto? Porque todos los candidatos independientes discutieron sobre el asunto. Es decir, todos señalaban que las empresas encuestadoras, más que publicar estudios reales, estaban manipulando al electorado, estaban tratando de manipular al electorado a partir de unos resultados que nunca fueron los resultados reales. Y parece que esa es la tendencia, porque bueno, el doctor Camargo nos está comentando su estudio realizado sobre el proceso electoral de 2015, pero en 2016 tuvimos aquí una elección local en donde uno de los aspirantes era el candidato independiente y donde todas las encuestas lo ponían como perdedor, todas las encuestas. Sin embargo, la que él hacía con quien ahora es su jefe de prensa, que era su mercadólogo, decía que iba a ganar y al doble, como finalmente ganó, pero nadie le hacía caso porque si lo contrató él mismo, pues él se va a nombrar ganador. Sí. ¿Qué opinión te merece en el caso de Ciudad Juárez este proceso? ¿Hubo manipulación también de las encuestas o hubo un voto tapado, por llamarlo de alguna manera? Sí, mira, siempre, y aquí es donde viene pues lo laxo de una legislación electoral que posibilita o que permite o que es muy tolerante con este tipo de empresas que son utilizadas más que como con una metodología científica, digamos, un método y luego pues, divulgar los resultados que realmente se obtengan de ese estudio. Lo que hacen es tratar de controlar, ¿no? Y pues ocurrió también acá en la última elección, ¿no? En la elección para gobernador,
cada uno de ellos tiene su propia encuesta, su propia metodología, y están realizando mediciones conforme se va dando el proceso, desde este proceso, la campaña. Claro. Van haciendo mediciones, y cuando les favorecen las publican, y cuando no. Pero muchas veces esas encuestas que les favorecen son manipuladas. Claro. Pero digo, insisto, son una estrategia de mercadotecnia para ganar la voluntad del electorado que todavía no decide, porque es el que se quiere subir al bandwagon, es el que dice, bueno, quiero evitar el pesar de haber votado por un candidato que perdió. Así que mejor pues me decido a partir de la información con la que cuento y que muchas veces llega a través de los medios, insisto, que en contubernio con esta manipulación de las encuestas y pues incide en ese cambio de actitud o en esa información que requiere el elector para tomar una decisión. Claro, ese llamado voto útil, sí, para no desperdiciar el voto y votar por un perdedor. Yo quiero aprovechar para agradecer mucho tu presencia, doctor. Creo que la información que nos has vertido este día aquí a todos los radioescuchas y televidentes ha sido tal que nos permite tener un panorama más grande de lo que es la participación de los candidatos independientes. Para finalizar, yo quisiera que nos dieras un pronóstico de participación de candidatos independientes en 2018. ¿Crees que tendremos más candidatos independientes que los que lo hicieron en el proceso electoral próximo anterior de carácter federal y concurrente como será en 2018? ¿Habrá más candidaturas independientes? Yo creo que sí, porque hay un elemento que se tiene que integrar a la teoría de los recursos y la participación, que es la teoría que nos dice que la gente participa más cuando hay algo más importante que esté en juego. Estará en juego la presidencia de la República y muchos de los que están interesados en participar como candidatos independientes, y quizá quienes cuenten con los recursos para poder hacerlo, pues se van a interesar, y yo me supongo que también habrá un mayor interés por participar para otros cargos, ¿no? Doctor, pues muchas gracias nuevamente. En nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua te agradecemos, pero ¿sabe qué? Le agradecemos más a usted por escucharnos y sintonizarnos. Nosotros le hacemos una atenta invitación para que en la próxima semana nos escuche y nos vea en una edición más de su programa Universidad Sin Frontera, una producción de la Universidad Autónoma de Chihuahua, transmitido desde aquí, los estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Ramón Ortiz, un placer estar con usted. Pásela.